Cordial saludo, estimados estudiantes de la institución educativa La Cabaña. Hoy estudiaremos en el área de matemáticas el tema de función lineal, ecuaciones de la recta, explicado por la docente Sandra Marcela Chito Cerón. La función lineal es una función del tipo y igual a mx más b. Y igual a mx más b. Entonces, la anterior ecuación se denomina forma pendiente ordinaria. ¿Por qué? Porque se conoce la pendiente y se conoce el intercepto con el eje Y. Su gráfica, recordemos que es una línea recta en donde m representa la pendiente de la recta, es decir, la pendiente determina el ángulo de inclinación de la recta con el eje x. Si el ángulo de inclinación de la recta es menor que 90 grados, sabemos que la pendiente debe ser positiva. Y si el ángulo de la recta es mayor que 90 grados, sabemos que la pendiente debe ser negativa. Y recordemos también que B es el intercepto de la recta con el eje Y. La ecuación de la recta cuando se conoce la pendiente M y el intercepto con el eje Y es de la siguiente forma. Y igual a mx más b. ¿Por qué? Pues porque conocemos la pendiente, o sea, M, y conocemos el intercepto con el eje Y, que es B. Estos puntos que son intercepto con el eje Y, todos estos puntos que se intersectan con el eje Y, son puntos que tienen la siguiente característica. Tienen la característica de que en X no se desplaza, no se mueve ni en X positivo ni en X negativo, por lo tanto en X es 0. Y en Y, pues el valor del desplazamiento, es decir, si sube hasta allí sería 0,1. En este caso, este sería 0,b. Por acá, por ejemplo, podría ser 0. Por aquí podría ser 0,8, por ejemplo. ¿Listo? Todos los puntos del eje Y tienen la característica de que la abscisa, o sea, el valor en X es 0 y el valor en Y es cualquiera, digamos 10. Si se desplazan hacia abajo, también sería igual. Sería, digamos, 0, menos 2 o podría ser 0, menos 5. Esos son los puntos cuando se interceptan con el eje Y. También deben tener en cuenta lo siguiente. Si es un punto de intercepción con el eje X, la característica ahora es, por ejemplo, que en X vale 2 y en Y ahora es 0. Este punto podría ser 5 y en Y vale 0. Este punto podría ser 7 y en Y vale 0. Entonces, tener en cuenta ese detalle, por favor. Si está sobre el eje X, entonces usted mire cuánto se desplaza. Si se desplaza menos 2, pero en Y siempre va a valer 0. Y si está sobre el eje Y, entonces mire cuánto se desplaza en Y, pero en X siempre va a valer 0. ¿Listo? Entonces, si nosotros conocemos la pendiente, entonces ese valor lo debemos reemplazar aquí, en M. Y si conocemos el intercepto, pues este valor lo debemos reemplazar allí, respetando que aquí es más. Entonces, si el B es negativo, pues más por menos daría negativo. Y si es positivo, pues más se mantiene el signo. Miremos un ejemplo 1 para la ecuación número 1 de la recta. Entonces, ejemplo, determinar la ecuación de la recta cuya pendiente es m igual a 3 y el intercepto con el eje Y es b igual a 2. Entonces, y también nos piden realizar la gráfica. Miren, nos están dando la pendiente, están diciendo que m es igual a 3 y nos están dando el intercepto con el eje Y que b es igual a 2. Entonces, ¿cómo sería la solución? Recordemos que la ecuación de la recta, ¿cuál es? Y igual a mx más b. Esta fórmula, por favor, se la deben memorizar. Y igual a mx más b. Entonces, para determinar la ecuación de la recta, solo se debe reemplazar en la ecuación y igual a mx más b, se debe reemplazar el valor de m, es decir, este valor de acá, y el valor de b, es decir, este valor. ¿Listo? Entonces, reemplazamos y igual a mx más b, en lugar de m, vamos a poner 3, porque ya sabemos que la pendiente es 3. Y en lugar de b, 2. En lugar de b vamos a poner 2. Y listo, ya tenemos la ecuación y igual a 3x más 2. Luego la ecuación de la recta, cuya pendiente es m igual a 3 y el intercepto con el eje y es b igual a 2, sería y igual a 3x más 2. ¿Listo? Entonces ahora nos piden realizar la gráfica. Como el intercepto es b igual a 2, entonces sabemos que el punto de la recta es 0,2, porque ya dijimos que b es el intercepto con el eje y, es decir, si tenemos la gráfica, este es el eje X, ¿listo? Este es el eje X, entonces, si dicen que B es 2, 1, 2, o sea que es este punto, o sea el punto 0,2, ¿listo?
Entonces ya conocemos un punto de la recta, 0,2. Falta determinar otro punto, puesto que con 2 puntos podemos determinar una única recta. Ya tenemos un punto. ¿Cuál es el primer punto? 0,2. Si b fuera, digamos, menos 2, entonces sería 0,-2. Si b fuera 3, sería 0,3. Si b fuera menos 3, sería 0,-3. Si b fuera 5, sería 0,5. Si fuera b igual a menos 5, sería 0,-5. Entonces todo depende del valor de b. Entonces ya tenemos 0,2, ya tenemos un punto, pero nos falta otro. ¿Cómo determinamos el otro punto? Entonces, para determinar el segundo punto, tomamos cualquier valor para x, el que usted quiera, por ejemplo, x igual a 1. Y ese valor lo reemplazamos en la ecuación. ¿Cuál ecuación? Y igual a 3x más 2. Y así se obtiene el valor de y. ¿Listo? Entonces, si alguien dice, no, yo quiero que sea x igual a 2, pues reemplaza en lugar de x, pone 2. Si alguien quiere menos 1, pues pone menos 1. Hace las cuentas y ese valor de y, pues es la parejita, la ordenada de ese valor que usted dio. Entonces, 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y igual a 3x más 2. Entonces, en lugar de x, usted va a poner 1. ¿Por qué? Porque ese es el valor que cogimos como ejemplo. Entonces, 3 por 1, 3. Más 2, 5. Entonces, y es igual a 5. Y usted ya tendría el segundo punto, que sería 1,5. Y con el punto 0,2, esos dos puntos los une y ya tiene la gráfica. Recuerde que la pendiente es m igual a 2, es positiva. Cuando la pendiente sea positiva, recuerde que su recta debe formar un ángulo menor que 90 grados. Vamos a ver si es así. Para la recta y igual a 3x más 2, entonces ya tenemos los dos puntos, 0,2 y 1,5. Entonces procedemos a ubicar en el plano cartesiano esos dos puntos. ¿Dónde está 0,2? 0,2 es el intercepto, porque recordemos que aquí tenemos más 2. ¿Listo? Entonces 0,2 ya está y 1,5 ya está. Usted une esos dos puntos y si usted analiza aquí, mire que se forma un ángulo, este ángulo que se forma aquí con el eje X, siempre debe poner los nombres a las coordenadas, mire que ese ángulo es menor que 90 grados, mire que es menor que 90 grados, el ángulo de inclinación es menor que 90 grados. ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque la pendiente es igual a 3 y esa pendiente es mayor que 0. Siempre que la pendiente sea mayor que 0, el ángulo de inclinación de la recta debe ser menor que 90 grados. Como la pendiente es igual a 3, entonces comprobamos que efectivamente el ángulo de inclinación es menor que 90 grados. Recordemos siempre ponerle los nombres a los ejes. Este es el eje X y el eje Y. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo 2. Determinar la ecuación de la recta cuya pendiente es m igual a menos 3. Determinar la ecuación de la recta cuya pendiente es m igual a menos 3 y el intercepto con el eje Y es b igual a menos 2. Realizar la gráfica. Entonces, ¿la solución cuál sería? Recordemos que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Usted debe memorizar esta ecuación. Y igual a mx más b. ¿Listo? Entonces, luego, para determinar la ecuación de la recta, solo se debe reemplazar en la ecuación y igual a mx más b. Se debe reemplazar m igual a menos 3. En lugar de m vamos a poner menos 3. Y en lugar de b vamos a poner menos 2. Y listo, ya tendríamos la ecuación y igual a menos 3x menos 2. Y esa sería la ecuación de la recta, que ya estaríamos cumpliendo con la primera pregunta, que es determinar la ecuación de la recta. Sería y igual a menos 3x menos 2. Luego, la ecuación de la recta, cuya pendiente es m igual a menos 3, y el intercepto con el eje y es b igual a menos 2, es y igual a menos 3x más menos 2. Es decir, ubicamos en m menos 3 y en b menos 2, pero más por menos da menos, por lo tanto nos queda y igual a menos 3x menos 2. Si usted quiere, puede omitir este paso y poner simplemente menos 3x y de una vez el valor de b, que sería menos 2. Ahora procedemos a realizar la gráfica. Como el intercepto es b igual a menos 2, sabemos que un punto de la recta es 0,-2. Falta determinar otro punto, puesto que con dos puntos podemos determinar una única recta. Para determinar el segundo punto, tomamos cualquier valor para x. Por ejemplo, x igual a 1. Pero si usted quiere, puede tomar x igual a 2 o x igual a 3. Lo que no puede tomar es x igual a 0, porque si usted toma 0, le va a volver a dar menos 2. Miremos. Si fuera 0, sería menos 3 por 0.
menos 3 por 0, pues se cancela y nos quedaría menos 2, efectivamente el valor de y. Luego usted tendría los dos mismos puntos y pues por dos puntos iguales terminan siendo el mismo y por un único punto, digamos si usted toma este punto aquí, por ese punto pasan infinitas rectas. Miren, podría ser esta, o sea, son infinitas. Pero si usted toma dos puntos, digamos ese punto y este otro punto, entonces por esos dos pasa una única recta. Por eso, para determinar una recta se necesitan dos puntos. Entonces, yo no puedo tomar, de nuevo aquí en x, no puedo tomar 0, sino x igual a 1. Y reemplazamos en la ecuación para obtener el valor de y. Entonces y es igual a menos 3x menos 2 y en lugar de x ponemos el valor que hemos dado, o sea 1. Menos 3 por 1 da menos 3, menos 2. Se suman esos dos valores, ¿por qué? Porque son de signos iguales, me quedaría y igual a menos 5. Y el punto sería 1, menos 5. Así que ya tenemos dos puntos, 0, menos 2 y 1, menos 5. Para la recta y igual a menos 3x menos 2 se tienen los puntos 0, menos 2 y 1, menos 5. Procedemos a ubicar estos dos puntos en el plano cartesiano. Entonces 0, menos 2 estaría ubicado en este punto. Recordemos que todos los puntos del eje X, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces todos los puntos que tengan como valor en X0 es un punto del eje Y. Entonces sería 0, menos 2 estaría aquí ubicado y 1, menos 5, 1 en X y menos 5 en Y. Entonces los ubicamos y trazamos, unimos esos dos puntos con una línea recta que tenga flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, indicando que ella es infinita. Y miren que el ángulo de inclinación de la recta, miren que este ángulo es mayor que 90, ¿por qué? Porque la pendiente es menor que 0. Entonces siempre que la pendiente sea menor que 0, el ángulo de inclinación de dicha recta debe ser mayor que 90 grados. Ahora vamos a estudiar la ecuación número 2 de la recta. Ya conocemos la ecuación de la recta, o sea, y igual a mx más b. ¿Qué significa esto? Es la ecuación de la recta cuando conocemos la pendiente y el intercepto con el eje y. Es decir, cualquier punto 0,3, 0,4, 0,5, o sea, este punto de aquí. Pero ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta cuando se conoce también la pendiente. Mira que sí se conoce la pendiente m, pero ya no se conoce el punto 0, b, sino un punto cualquiera donde x1 no es necesariamente 0. Puede ser 1,3, 1,4. Entonces, cuando pase eso, que tenga el punto 0, digamos 3,2, o sea que x1 no sea necesariamente 0, vamos a utilizar la ecuación número 2 de la recta, que es y igual a m por x menos x1 más y sub 1. Pero, ¿de dónde surge esta ecuación? Recordemos la fórmula para determinar la pendiente de una recta. Entonces vamos a demostrar de dónde surge esa ecuación. Recordemos que m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Entonces pasamos a multiplicar el denominador, o sea, x2 menos x1 lo pasamos a multiplicar completico los dos, por eso lo pongo en paréntesis, lo pasamos a multiplicar por m. Entonces tenemos m por x2 menos x1 igual a y2 menos y1. Y ahora, menos 1 que está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, que haría más y sub 1, igual a y sub 2. Entonces, como estamos acostumbrados a que la incógnita quede al lado izquierdo, entonces es lo mismo decir, si esto es igual a esto, pues es lo mismo decir que este y sub 2 es igual a este, lo cambiamos de lugar, entonces quedaría y sub 2 igual a m por x2 menos x1 más y sub 1. ¿Listo? Pero ya sabemos que en este caso conocemos la pendiente y conocemos un punto x1, y sub 1, no conocemos dos puntos, sino solo uno. Entonces, este y sub 2 no lo conocemos, por eso lo vamos a eliminar y lo vamos a dejar solo en y. Y x2 tampoco lo conocemos, entonces lo vamos a eliminar y vamos a dejar solo x. Entonces tendríamos y igual a m, miren, esta viene de acá, de despejar la pendiente. Entonces eliminamos el 2, entonces nos quedaría y igual a m por x, porque ¿por qué les eliminamos los subíndices?
Estos subíndices se colocan es cuando uno sabe los valores, o sea, uno es porque deberíamos conocer un x2, y sub 2, pero miren que no conocemos, solo conocemos a m, miren que conocemos a m, conocemos un punto, pero este punto no lo conocemos. Entonces, como no lo conocemos, vamos a eliminar este de aquí y este de aquí y nos va a quedar y igual a m por x menos x1 más y sub 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque conocemos la pendiente, conocemos un x1, conocemos un y sub 1 y el x y el y pues nos quedan como incógnitas porque no los conocemos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo 1. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P1,2, miren que me están dando un solo punto, y cuya pendiente es m igual a 3. Y nos están pidiendo también realizar la gráfica. Solución. Sabemos que en la ecuación de la recta, cuando se conoce un punto y la pendiente está dada por y igual a m por x menos x1 más y sub 1. Entonces, en lugar de m, ¿qué vamos a poner? 3. En lugar de x1, pues recordemos que cuando tenemos el punto 1,2, el primer valor le corresponde a x1. Siempre el primer valor va a ser de la abscisa de x. x1 va a ser 1 y 2 va a ser de y sub 1 igual a 2. Entonces debemos reemplazar dichos valores en la ecuación y igual a m por x menos x1 más y sub 1. Entonces en lugar de m vamos a poner 3. X menos, en lugar de x1 vamos a poner 1. Y en lugar de y sub 1 vamos a poner 2. Entonces debemos realizar las operaciones. ¿Cómo así? Ponemos y igual 3 por x daría 3x. 3 por menos 1 daría menos 3. Y 3 por 2, perdón, aquí el 3 no está multiplicando al 2, simplemente está multiplicando, repito, 3 por x, 3x, 3 por menos 1 daría menos 3 porque más por menos da menos 3 y el 2 baja intacto porque ese no está multiplicando por nadie y nos quedaría 3x menos 3, estos dos, menos 3 más 2 se restan porque son de signos diferentes y quedaría menos 3 más 2 se restan y nos daría menos 1. Entonces la ecuación sería y igual a 3x menos 1. Entonces ya respondemos la primera pregunta, que es determinar la ecuación cuando se conoce un punto y la pendiente. Nos falta ahora realizar la gráfica. Entonces, para realizar la gráfica, entonces ya tenemos la ecuación y igual a 3x menos 1. ¿Listo? Para realizar la gráfica se requieren dos puntos, como ya se ha dicho. Se tiene un solo punto, el punto P 1,2. Entonces nos falta determinar otro punto. Se toma un valor cualquiera para x, el que usted quiera. Pero si usted analiza, mire que este en x es 1, o sea que es diferente de 0, por lo tanto vamos a reemplazar, hallar el valor de y igual de y cuando x vale 0, ¿no es cierto? Entonces x es igual a 0, entonces lo vamos a reemplazar en y igual a 3x menos 1. Entonces en lugar de x vamos a poner 0. 3 por 0, 0. Entonces nos queda y igual a menos 1. Entonces, ¿qué estamos encontrando en este momento? Miren, estamos encontrando b menos 1. Cuando x vale 0, este término de aquí se cancela y nos queda menos 1. En últimas, estamos encontrando es el punto que corresponde al intercepto con el eje y. Entonces, el punto sería 0, menos 1, que como ya sabemos, es el intercepto con el eje y. ¿Listo? Entonces, usted ya tiene un punto, que es el punto dado, y encuentra otro punto. En este caso, como ya conocemos la ecuación de la recta, pues simplemente usted dice que el otro punto es 0, y toma este valor de aquí, menos 1. Esto siempre lo puede decir cuando tenga y igual a mx más b. ¿Listo? O sea, este menos 1 corresponde a la ordenada del valor 0 que corresponde al intercepto con el eje y. Entonces los dos puntos serían 1,2 y el punto 0, menos 1. ¿Listo? El 1,2 es el dado y el 0, menos 1 corresponde al intercepto con el eje y. 0, menos 1. Cuando usted reemplace en x0, mire que debe cancelarse este término de aquí. Este término se debe cancelar, se elimina y queda menos 1, que efectivamente corresponde al intercepto con el eje y. Entonces, para la recta y igual a 3x menos 1, se tienen los puntos 1,2 y el punto 0, menos 1. Y procedemos a ubicar estos dos puntos en el plano cartesiano. Luego, entonces 1,2, mírenlo, aquí está.
y 0, menos 1, mírenlo, aquí está. Usted une esos dos puntos y listo, ya tiene la recta. Y como si usted verifica, el ángulo de inclinación de dicha recta es menor que 90 grados, este ángulo de aquí. ¿Y por qué es menor que 90 grados? Por esto, porque la pendiente es positiva, mayor que 0. Ejemplo 2. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P1, menos 1 y cuya pendiente es m igual a menos 2. Entonces, sabemos que la ecuación de la recta cuando se conoce un punto es decir 1, menos 1 y la pendiente está dada por y igual a mx m por x menos x1, cierro paréntesis, más y sub 1. Ojo, m no está multiplicando a y sub 1. m solo multiplica a x y a menos x1. ¿Listo? Entonces, como tenemos el punto P1, menos 1, sabemos que x1 es 1 y que y sub 1 es menos 1. Luego solo debemos reemplazar dichos valores en la ecuación. Es decir, en lugar de m vamos a poner menos 2, en lugar de x1 vamos a poner menos 1, perdón, vamos a poner 1. El menos que está aquí es de la fórmula, ¿está bien? Y en lugar de y sub 1 vamos a poner menos 1. Entonces quedaría más, el más de la fórmula, menos 1 en paréntesis, más por menos daría menos, ¿listo? Entonces vamos a multiplicar ahora este menos 2 lo vamos a multiplicar menos 2 por x y menos 2 por menos 1. Menos 2 por x, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2x. Menos por menos daría más y 2 por 1 daría 2. Entonces menos por menos, recuerden, da más y 2 por 1 daría 2. Entonces, y me quedaría más por menos daría menos 1. Entonces me quedaría menos 2x y estos dos términos de aquí, estos dos, se operan entre sí. Estos dos, este y este, estos dositos se operan. Entonces, ¿cuánto daría? Más 2 menos 1. Daría más 1. ¿Por qué? Porque son de signos diferentes. Miren que este es positivo y este es negativo. Son de signos diferentes, se restan y el resultado se lleva al signo del mayor. Entonces quedaría más 1. Entonces la ecuación de la recta sería y igual a menos 2x más 1. Y ahora vamos a realizar la gráfica. En este ejemplo, entonces ya determinamos la ecuación de la recta. La ecuación de la recta sería y igual a menos 2x más 1. Entonces, para realizar la gráfica se requieren dos puntos. Se tiene el punto dado P1, menos 1 y nos falta determinar otro punto. Nos fijamos en el término independiente, es decir, en más 1. ¿Por qué es independiente? Porque no tiene ni y ni x. ¿Listo? Entonces, más 1 es el independiente porque no depende ni de x ni de y. Entonces, tomamos ese más 1, nos fijamos en el término independiente de la ecuación de la recta, que sería más 1, puesto que este sería el intercepto con la recta, con el eje Y. Entonces, vamos a tomar este, sería el punto 0,1, ¿listo? Entonces ya tendríamos el punto 1, menos 1 y tendríamos el punto 0,1, que es el intercepto de la recta con el eje Y, ¿listo? Los dos puntos serían 1, menos 1 y 0,1. ¿Qué debemos hacer con estos dos puntos? Ubicarlos en el plano cartesiano. Para la recta y igual a menos 2x más 1, se tienen los puntos 1, menos 1 y el punto 0,1. Procedemos a ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, ¿dónde está 1, menos 1? 1, menos 1 está acá. Y 0,1, 0 en x. Recordemos siempre ponerle los valores a los ejes x y y. Entonces, 0,1 y 0,1 y 1, menos 1, trazamos una recta que pase por los dos puntos y ya tendríamos la ecuación y igual a menos 2x más 1 y la recta. Miremos que como la pendiente es negativa, entonces el ángulo de inclinación de la recta es mayor que 90 grados. Miremos el tercer ejemplo. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P menos 1, menos 2 y cuya pendiente es m igual a menos 3. Entonces sabemos que la ecuación de la recta cuando se conoce un punto y la pendiente está dada por y igual a m por x menos x1 más y sub 1. Como tenemos el punto P menos 1, menos 2, sabemos que x1 es menos 1 y que y sub 1 es menos 2. Estos valores se reemplazan en la ecuación.
y igual a m por x menos x1 más y sub 1. M solo multiplica a x y a menos x sub 1. Entonces, en lugar de m vamos a poner menos 3. Y en lugar de x sub 1 vamos a poner menos 1. Y miren que colocamos el menos acá afuera, fuera del paréntesis, y el menos 1 en un paréntesis, porque este menos es otro menos. El 1 trae su propio menos. ¿Listo? Más menos 2 porque y sub 1 tiene su propio signo, que es menos 2. Y entonces ahora sí colocamos menos 3, x, mírenlo aquí, menos por menos da más, 1, cierro paréntesis, más por menos da menos 2. Y realizamos las operaciones. Y igual a, miren, menos 3 pasaría a multiplicar a la x y menos 3 pasaría a multiplicar al 1. Al menos 2 no lo multiplican, no debemos equivocarnos allí. Entonces quería menos 3 por x, daría menos 3x, menos 3 por más 1, menos 3, menos 2, menos 3x y menos 3 y menos 2, como son de signos iguales, entonces se suman y se mantiene el signo, daría menos 5. Luego ya tendríamos la ecuación de la recta, sería y igual a menos 3x menos 5 y nos falta determinar la gráfica. Nos pedían determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto P1, menos 2 y cuya pendiente es m igual a menos 3. Ya tenemos esa ecuación, dice la ecuación está dada por y igual a menos 3x menos 5. Nos falta ahora realizar la gráfica. Para realizar la gráfica se requieren dos puntos. Se tiene el punto P, 1, menos 2 y nos faltaría otro punto. Pero recordemos que como ya tenemos la ecuación y igual a menos 3x menos 5, entonces nos fijamos en este valor independiente, en el término independiente. Recordemos que es independiente porque no tiene ni x ni y, es decir, no depende ni de x ni de y, no tiene variable, por lo tanto se llama independiente. Entonces nos fijamos en ese valor, es decir, en menos 5, y este sería el intercepto de la recta con el eje y. Luego el punto sería 0, menos 5. Y ya tendremos un punto 1, menos 2 y el otro punto 0, menos 5. 1, menos 2 y 0, menos 5. Entonces estos dos puntos se ubicarían en el plano cartesiano. Para la recta y igual a menos 3x menos 5 se tienen los puntos 1, menos 2 y el punto 0, menos 5. Entonces procedemos a ubicar en el plano cartesiano dichos puntos. ¿Dónde estaría 1, menos 2? Estaría aquí. 1 se desplaza 1 en x. Recordemos que los ejes, este es el eje x y este es el eje y. Entonces se desplaza 1, miren, se desplaza aquí el 1 y baja menos 2 y nos queda este punto. Y 0, menos 5 no se mueve en x, solo baja menos 5. Entonces ya tendríamos 0, menos 5, unimos estos dos puntos con una recta y ya tendríamos la gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el resumen. Cuando se conoce la pendiente y el intercepto de la recta, la ecuación sería y igual a mx más b. O sea, usted coge la pendiente y la reemplaza en m y el intercepto lo reemplaza en b. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, si la pendiente es 3 y el intercepto es 5, entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería y igual a 3x más 5. ¿Por qué? Porque cuando el número no tenga signo es positivo. Ahora, si la pendiente es menos 4 y b es menos 7, entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería y igual a menos 4x menos 7. ¿Listo? Entonces, cuando usted tenga la pendiente del intercepto, pues ya tiene la ecuación utilizando esta fórmula, y igual a mx más b. Debe memorizar esa fórmula. La ecuación número 2. Cuando se conoce la pendiente de un punto de la recta, entonces usted tiene que reemplazar m aquí y el punto, digamos un punto P, 3, menos 5, digamos, y una pendiente M, digamos, igual a 2. Entonces la pendiente 2 la reemplaza aquí, le quedaría y igual a 2x menos el 3, porque ese es el x1, más y menos 5, entonces menos 5. Si quiere, usted directamente puede poner menos 5 aquí. Puede poner menos 5. Listo. Pero cuidado aquí. Si el x fuera el negativo, digamos que fuera aquí menos, entonces usted tendría que poner menos y aquí menos 3, porque recuerde que menos por menos da más. Entonces aquí le va a dar finalmente y igual a 2 por x más 3 menos 5.
Entonces tenga cuidado con el signo de la X, porque si este es menos, con este menos lo vuelve más. Es decir, si este es negativo, lo pasa a positivo. Y si este fuera positivo, le quedaría aquí negativo. Y el signo de este, pues si se mantiene aquí menos 5. Si es positivo, queda más 5. Si es negativo, queda menos 5. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones de la recta. ¿Vale? Estas son las dos ecuaciones de la recta para estudiar. Entonces deben grabarse la ecuación 1 y la ecuación 2, que sería y igual a m por x menos x1. Recuerde que la m solo multiplica la x menos x1, por eso está en el paréntesis, más y sub 1. Eso es todo. Espero les vaya muy bien en la tarea. Muchas gracias.